Vamos a dar comienzo entonces a la presentación de una querida colega, la licenciada Graciela Villarreal Brena, que va a exponer sobre su trabajo Psicoanálisis como tótem, investigación como tabú. Hago una breve presentación antes de darle la palabra a ella de cuáles son algunos de sus antecedentes. Ella es coordinadora de la Comisión de Investigación de FEPAL y de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista, tiene un doctorado en psicoterapia, maestría en psicopatología y clínicas y psicoterapia, una licenciatura en psicología y es fellowship en investigación en el Research Training Program de Londres, investigadora y docente de posgrado. Bueno, le damos la palabra entonces a Graciela. Muchas gracias, Horacio. Bueno, pues como les comentó Horacio, el título de mi trabajo es el psicoanálisis como tótem y la investigación como tabú. Y ahora les voy a platicar un poco de dónde surge la idea de hacer este trabajo. Parece que no podemos negar que el psicoanálisis actualmente se encuentra atravesando por momentos difíciles. Encontramos preocupación por parte de varios psicoanalistas en cuanto a su estado actual y a su futuro. Nos encontramos en un momento en donde existen grandes avances en todos los ámbitos, en gran medida como resultado de dar cuenta de los fenómenos y sus efectos. Sandel y colaboradores en su trabajo, es un trabajo valiosísimo, se llama Variaciones en los resultados a largo plazo entre pacientes en psicoanálisis y psicoterapia de larga duración. Ellos afirman que el psicoanálisis está frecuentemente bajo ataque con el principal argumento de que ha fallado en documentar sus efectos benéficos y que además existe una falta de interés por parte de los psicoanalistas en demostrar el valor de su práctica. Hauser hacía referencia a la existencia de un patrón de relativo aislamiento de la psicología, las neurociencias y las ciencias sociales por parte del psicoanálisis, y que esto conlleva a la pérdida de oportunidades para nuevos conocimientos y avances en el tratamiento. Él afirma que si los psicoanalistas no producen evidencia de que sus tratamientos proporcionan éxitos clínicos significativos, pueden quedar cada vez más fuera de programas de escuelas de medicina, residencias psiquiátricas o de psicología clínica. Incluso hay un Marianne Lusinger, que deben conocerla, ¿no? Es una mujer de origen alemán, investigadora. Llevó a cabo, empezaron las aseguradoras en Alemania, empezaron a dejar de cubrir los gastos para psicoanálisis como un apoyo médico. Y Marianne Lusinger y su equipo se dieron a la tarea de hacer una investigación interesantísima, en verdad, quienes puedan, búsquenla, y finalmente con los resultados que obtuvo, retomaron nuevamente el pago de las aseguradoras a todos los tratamientos psicoanalíticos. Marianne Lusinger se los abrevio, por supuesto, porque es un estudio, una investigación muy extensa. Demostró la eficacia del psicoanálisis y con esto, comparado también con otras psicoterapias más cortas, por supuesto, o con otra técnica como cognitivo-conductual, y hubo mucho menos recaídas, mucho menos hospitalizaciones y retomó la posibilidad para los asegurados de que les pagaran el tratamiento. Entonces, me parece muy importante comentarles estos. Continúo. Les hablaba de Hauser, ¿no? Que él afirma que si los psicoanalistas no producen evidencia de que sus tratamientos proporcionan éxitos clínicos, pueden quedar, les decía, fuera de programas de escuela de medicina, residencias psiquiátricas o de psicología clínica.
En algunos psicoanalistas existe esta falta de interés que menciona Sandel, pero en otros va más allá. Es una renuencia e incluso negativa hacia la investigación en psicoanálisis, en cuanto a su estado actual, sus conceptos y constructos, y su técnica, su práctica y sus resultados. Esta actitud de varios psicoanalistas me ha llevado a tratar de pensar y tratar de entender qué es lo que está detrás de todo ello. Y ahora les voy a compartir algunas ideas, algunas reflexiones que se me han ocurrido en relación al tema, en las cuales me quedan más preguntas que respuestas, pero les comparto mis reflexiones hasta ahora. Desde un primer punto de vista, la investigación parecería un tema aislado, escindido en relación con el psicoanálisis para muchos psicoanalistas. En la formación de la mayoría de los institutos psicoanalíticos no se considera como parte de la currícula o no se le da importancia. Esto a pesar de que el psicoanálisis, además de ser una teoría y una técnica de tratamiento, es un método de investigación por sí misma. Pero desafortunadamente esta última se ha reducido a su aplicación como parte de la técnica en el trabajo clínico y dentro de unos pocos metros cuadrados llamados consultorios. Puede ser que los que coinciden con este punto de vista consideren el estudio de caso como la única manera válida de investigar en psicoanálisis. En cuanto a esta posición de algunos psicoanalistas, me lleva a pensar en la metáfora de una familia, en donde Freud es el padre quien dio vida a la hija teoría, a la hija técnica y la hija investigación. Esta última en realidad es la primogénita, dado que a partir de esta nacen las otras dos y después interaccionan entre ellas. A pesar de su importancia, en muchas ocasiones es considerada un tanto ilegítima, o como si su papel fuera irrelevante y solo en función de sus hermanas. No obstante, que gracias a ella tienen vida las otras dos. Esta favoreció el origen y desarrollo de la familia psicoanálisis formada por el gran padre Freud. Como este intento, al cual les hago referencia de seguir explorando, en un momento dado me pareció que el psicoanálisis es tomado como un tótem y la investigación como un tabú para los psicoanalistas a los cuales he estado haciendo referencia. Les digo, Freud afirma en el 1913 en Tótem y Tabú, abro comillas, el tótem es en primer lugar el antepasado de la estirpe, pero además su espíritu guardián y auxiliador que le envía oráculos, aun cuando sea peligroso, conoce a sus hijos y es benévolo con ellos. Los miembros del clan totémico, por su parte, tienen la obligación sagrada, cuya inobservancia se castiga por sí sola, de no matar, aniquilar a su tótem y de abstenerse de su carne o del consumo posible. Cierro comillas. Siguiendo la anterior cita de Freud y la analogía propuesta, el psicoanálisis está vigente debido a su presencia activa en el ahora y permanencia por siempre. No hay nada que actualizar. En el tótem está todo, pasado, presente, futuro. Menciona Freud, es peligroso. Y yo pregunto, ¿será la ansiedad que provoca a los analistas el poder enfrentarlo y ponerlo en evidencia? Quizá vendría una falta de reconocimiento como un hijo que pone en tela de juicio la legitimidad y con ello la posibilidad de perder la estirpe, de no ser más ese psicoanalista, de recibir castigo o no más benevolencia de parte del tótem. O lo peor, aniquilar, dar muerte al tótem a través de destazar su carne, su cuerpo teórico, digo yo. Retomando nuevamente a Freud, él nos refiere sobre las comunidades totémicas que los vínculos de parentesco, que por cierto no son consanguíneos, no toman en cuenta la relación entre dos individuos, sino entre el individuo y el grupo, como un sistema clasificatorio
como lo menciona Morgan y que es citado por Freud en este artículo. Aquí, Freud hace contribuciones a la antropología social con sus planteamientos sobre la horda primordial y el asesinato del padre. Afirma que de aquí surgen todas las posteriores instituciones sociales y culturales. Refiere que el totemismo hace las veces de una religión y ofrece una organización social. Otro autor que cita Freud es a McLennan, quien estudió los fenómenos del totemismo e hizo la conjetura de que un gran número de costumbres y usos en diferentes sociedades, así antiguas como modernas, deberían comprenderse como relictos de una época totemista. Es decir, puede relacionarse con un temor, retomando mi reflexión, a quedarse fuera del grupo, perdiendo una identidad profesional o sentimiento de pertenencia al grupo totémico. Podríamos pensarlo como de cierta asociación o sociedad psicoanalítica en nuestro campo. El tabú aparece entonces como lo prohibido, por la amenaza de violar la ley y lo que es del padre. ¿Padre Freud? Nuevamente pregunto. Sigue Freud citando a otros autores y a uno de ellos es Wundt. También me estoy refiriendo a su artículo sobre tótem y tabú. Y Wundt habla sobre el doble significado de la palabra tabú como sagrado e impuro, y que en un inicio designaba a lo demoníaco, lo que no está permitido tocar. Freud también afirma que la prohibición del tabú debe comprenderse como el resultado de una ambivalencia de sentimientos. También agrega que el tabú se relaciona con la conciencia moral, por lo que existe una conciencia moral del tabú y que tras su violación se presenta una conciencia de culpa del tabú. Y que, abro comillas, quien tenga conciencia moral no puede menos que registrar dentro de sí la justificación de ese juicio adverso y la reprobación de la acción consumada. Llama la atención el término juicio adverso, entendido en su significado como contrario, enemigo, desfavorable, opuesto materialmente a algo o colocado enfrente de ello. Entonces, un juicio contrario es desfavorable, enemigo y causante de una enfrenta y asimismo reprobable. El tabú, hacia enfrentarse al tótem psicoanálisis, estaría entendido desde esta visión. Vemos cómo en la realidad es innegable que Freud mostró una falta de aceptación e incluso su reprobación hacia psicoanalistas pertenecientes a su grupo y siendo sus discípulos incluso cuando intentaban cuestionar, dar un viraje o proponer líneas distintas del psicoanálisis freudiano. Esto lleva a preguntar sobre claro, sabemos aquí de a qué se debió, estaba construyendo su teoría y trataba de evitar muchas cosas que hoy no me voy a ir por ahí, pero me lleva a preguntar sobre la posibilidad de que se manifieste como lealtad de parte de algunos psicoanalistas hacia su líder Freud, de quien su palabra es la ley del padre como figura omnipotente e idealizada que en la identificación con el padre muerto se transmite inmutable de generación en generación. Estas lecturas me llevaron a buscar en el libro de Rosolato del sacrificio y tomo de él en este libro hace referencia al padre muerto y agradece a Freud y a Reich sobre el develamiento del asesinato del padre como base del mito sacrificial. Explica la idealización todopoderosa hacia el padre en la religión monoteísta, que es representada como Dios, y que conjuntamente se da una operación sacrificial sobre el hijo, que realmente es un desplazamiento de una acción dirigida hacia el padre y que busca desviar los deseos mortíferos respecto de su sustituto idealizado y de la autoridad suprema.
Podríamos encontrar nuevamente en esta analogía en relación a Rossolato, resaltar el sacrificio, tanto de los disidentes, los psicoanalistas disidentes, como el sacrificio de la razón como sustento. Los primeros, como chivos emisarios que reciben el odio tanto del padre como de los demás hijos. A estos se les proyecta el mal y se les castiga con el aislamiento y la marginalidad. Asimismo, se fortalece la alianza entre el grupo compartiendo la culpabilidad. Sigo con Rossolato, quien afirma que dentro del sistema sacrificial se tiene la intención de liberarse de un padre idealizado, feroz, titánico y celoso, que en su destructividad revela una omnipotencia por la que es admirado y temido, y que de este modo se diferencia de un padre justo y bueno que protege, reconforta y que vela por sus hijos los fieles. Así el padre muerto adquiere forma a través del mito sacrificial. También nos refiere que el padre muerto en este recorrido es el eje que soporta el despliegue simbólico, es decir, lo posible sobre la muerte, atrapada en los deseos, en el juego entre el amor, el odio y la búsqueda de conocimiento donde obra el eros. Para Freud, él pone en relevancia 3 puntos de referencia para comprender los mitos occidentales: la idealización del padre en el Dios único, la importancia del parricidio como fantasía-deseo, a veces realización social sustituta, y la relación padre-hijo, donde existe una correspondencia estrecha entre parricidio e infanticidio en el sacrificio, y que desemboca en una secuencia narcisista de muerte y resurrección. Además del tabú hacia enfrentar el tótem psicoanálisis, podríamos relacionarlo con el tabú para la investigación del y en psicoanálisis. Retomo a Freud. Él nos dice que tabú se explica por 2 direcciones contrapuestas. Nos dice que es sagrado, santificado, pero también ominoso, peligroso, prohibido e impuro. Y agrega que lo opuesto al tabú se llama en lengua polinesia noa, que quiere decir lo acostumbrado, lo asequible para todos. También nos dice que se expresa esencialmente en prohibiciones y limitaciones. Estas no son a partir del mandato de un Dios, ojo, sino en verdad prohíben desde ellas mismas. Además, Freud afirma que las prohibiciones del tabú carecen de toda fundamentación y sus orígenes son desconocidos, incomprensibles, pero parecen cosa natural a los que están bajo su imperio. Entonces, dentro de algunas metas del tabú descritas por Freud, encontramos la de proteger de posibles daños a personas importantes y proteger del robo de la propiedad de una persona, sus instrumentos, su campo, etc. Desde la óptica del tabú, podríamos tratar de relacionarla con la renuencia hacia la investigación. Parecería que faltan razones para no llevarla a cabo, como si hubiera que protegerse sin saber muy bien por qué. Se sustenta frecuentemente como innecesaria, como crítica hacia los que la proponen o intentan llevarla a cabo con frases como eso no es psicoanálisis o se tiene que tolerar la incertidumbre de lo que pasa dentro en un tratamiento psicoanalítico. Como si la NOA prevaleciera, parafraseando a Freud, como si la sombra de la NOA cayera sobre la investigación, defendiendo la permanencia, lo acostumbrado y lo asequible. Esto último como lo alcanzable sin dificultad. Tampoco podemos dejar de lado que la investigación en psicoanálisis conlleva una gran complejidad. Su teoría, técnica y práctica la hacen única y difícil de situar. Ha sido el estudio de caso lo que ha prevalecido, casi como la única metodología digna de utilizar en la opinión de muchos. Y si bien es de incuestionable valor, tanto que se ha podido hacer teoría a partir de los resultados surgidos de los estudios de caso,
existen algunas limitaciones como cualquier investigación, por lo que se requieren de otros acercamientos, como lo han hecho algunos psicoanalistas que han intentado utilizar otras metodologías como la hermenéutica, por poner un ejemplo, que por sus características es congruente con la práctica del psicoanálisis. Esto es de gran relevancia, pero aún falta mucho por buscar y encontrar. Se ha mencionado a la muerte y se ha dicho cómo el cuerpo teórico del psicoanálisis puede simbolizar el cuerpo del tótem, que debe ser preservado, venerado y respetado. La identificación con este tótem, así como con el Dios líder que permite la unión, queda amenazada si no se sigue lo antes dicho, posibilitando su destrucción, su aniquilamiento y muerte, y con ello la muerte de uno mismo por las introyecciones e identificaciones, pero también las proyecciones facilitadas por las idealizaciones, que tanto el tótem como el líder han abrigado. Podríamos hablar del psicoanálisis como tótem, como lo sagrado, lo que une al clan en la comunidad imaginaria instaurada por la idealización del Dios líder en la figura de Freud y con el tabú como prohibición y limitación para la investigación. Resalto lo que voy a decir ahora. Con lo expuesto, la intención es tratar de reflexionar sobre lo que el psicoanálisis requiere en la actualidad. No se pretende destazar su cuerpo en teoría y práctica y matarlo, sino al contrario. Así como en un inicio, el tótem y el tabú permitieron la convivencia y la sociabilidad y cumplieron como procesos hacia el desarrollo, siendo parte de una evolución social, el psicoanálisis merece ser más que un tótem, aclarando que lo totémico se lo dan algunos psicoanalistas. Merece ser evidenciado en cuanto a su eficacia y a sus resultados, en cuanto a sus alcances y promover su difusión. Parecería que aquellos que intentan preservarlo, y lo comillo, enérgicamente, siendo más freudianos que Freud, lo que están propiciando es su sacrificio, como un deseo parricida en el que es mitigada la culpa a través de un discurso contrario. Quizá una identificación positiva con Freud sería mantener y seguir su continua investigación. Él se atrevía a buscar, a proponer, a cambiar de opinión, a complementar, a dudar, a construir y reconstruir continuamente. Él mostró juicios adversos, se enfrentó al tótem positivismo y retó al clan sociedades médicas, aun cuando amenazaba su cohesión y muchas veces sufrió del aislamiento y marginación. Finalmente, no desapareció, no murió, más bien se fortaleció y quizá ahora es cuando se encuentra en riesgo. Pregunto, ¿matar al padre muerto? Gracias. Muchas gracias, Graciela, por una lectura de un texto muy profundo que invita a intercambiar sobre el mismo, a hacer preguntas. Y Sí. bueno, en esta parte del intercambio abrimos las cámaras. Abrimos. Y quería, Horacio, tú me dices si abrimos para comentarios, pero también ofrecí en el video, ¿no? Porque aparte surge de esto, no sé qué estará mejor. Traigo un PowerPoint muy breve de una investigación que hice que tiene que ver con el tema que recién acabo de exponer. No sé si también ponemos el PowerPoint y ya al final dejamos el espacio para las respuestas. Buenísimo, me parece una Sí, muy buena idea. Sí. Perfecto. Entonces, ¿me podrían ayudar? Me iban a ayudar porque tuve complicaciones y se lo envié. Mientras tanto, yo aprovecho para comentar que el que quiera hacer algún tipo de intervención puede poner la mano típica de Zoom o pueden también hacerlas por escrito y vamos leyendo las consultas, los comentarios en el chat. No, también les voy platicando. Daniel es el que me va a hacer favor. Daniel,
¿Me podrías ayudar con el PowerPoint? Ok, aquí está la primera diapositiva. Después de este trabajo y de todas las reflexiones que tuve, también me remitió a dos preguntas que me hice por tiempo. Una, yo escuchaba mucho a los psicoanalistas, obviamente titulares, ¿no? Ya psicoanalistas reconocidos y sobre diferentes conceptos, constructos o temas. Y escuchaba yo durante mi formación, esto no es psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Un poco también en relación, como les mencionaba, la investigación. Entonces, hubo un momento donde yo me pregunté, ¿qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis? Porque a veces se contradecían, no nada más tenían diferentes o complementarias opiniones. Y estas preguntas me las hago, y hay otra que también está en relación con el trabajo que les presenté, es cómo poder investigar sobre psicoanálisis con metodologías e instrumentos acordes con nuestra disciplina. Y entonces llevé a cabo una investigación que les voy a platicar un poco, es breve porque fue de hecho mi tesis doctoral y entonces es muy amplia, pero quiero compartirles de una manera muy simplista lo que más o menos llevé a cabo. La siguiente, por favor, Daniel. Entonces, como les decía, ¿qué es psicoanálisis? Y además de hacérmela, dije, claro, es que hay una dificultad para lograr un acuerdo sobre la definición de constructos psicoanalíticos. También hay una dificultad para medir el proceso psicoanalítico y también para dar cuenta de sus resultados y su consecuente efectividad. La siguiente, por favor. Y entonces me encontré con un instrumento que conocí porque en ese entonces yo estaba en una investigación de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y un instrumento de Enrico Jones se utilizó entre otros más, y a mí yo estuve encargada del proceso del proyecto QSORT, que es este instrumento. Y entonces me empapé, me interesó muchísimo y entonces ya llevé a cabo la investigación. Leo sobre Enrico Jones, él estaba en la Universidad de Berkeley, murió hace un tiempo, muy joven, por cierto, es una pena haberlo perdido. Pero entonces él habla sobre los problemas para la investigación en psicoanálisis. Nos dice que hay variaciones entre los observadores clínicos en los conceptos y sus descripciones, y que además el mismo material pueden ser llegado a diferentes conclusiones y considerando diferentes dimensiones. Para ello, él propone la eliminación de la inferencia clínica y redefinir el juicio clínico ordinario. La siguiente, por favor. Él dice, Jones, que es crucial que toda metodología establezca consenso o fiabilidad entre jueces sobre la presencia y naturaleza del fenómeno clínico. Para ello, él sugiere el acercamiento de una manera sofisticada con el uso de la técnica Q. Esta técnica la propuso Stephenson desde 1953. No sé si están familiarizados, pero de verdad es una técnica muy, muy importante y relevante. Para ello, Enrico Jones elabora un instrumento al que llama The Psychotherapy Process QSET, que tiene 200 ítems. Ay, se fue. Y había otras. Gracias, es la quinta, la 5. La siguiente, por favor. Ok. Este instrumento, que como les decía, lo llama en español, en castellano, la clasificación Q para la valoración del proceso de psicoterapia y psicoanálisis. Brevemente les platico. Es un instrumento que consta con 100 ítems o tarjetas. Está diseñado para proveer un lenguaje básico para la descripción y clasificación de procesos de tratamiento en una forma
que se ajusta para el análisis cuantitativo. Para valorar el proceso psicoanalítico de sesiones de tratamiento, para hacer análisis comparativos y valoraciones pre y post tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, les hablo rápidamente. Son 3 tipos de ítems los que conforman este instrumento. Hay unos primeros que describen la actitud, conducta o experiencia del analista. Los segundos describen la actitud, conducta o experiencia del paciente. Y los terceros, la tercera dimensión, es que captan la naturaleza de la interacción de la diada, el clima o atmósfera del encuentro. Les pongo porque entiendo que no es fácil imaginarlos. Entonces, tomé 3 ejemplos de ítems de las 3 dimensiones para comentárselos. Por ejemplo, de los primeros, que es del analista, el ítem 50 nos dice: el analista dirige la atención hacia los sentimientos considerados para el paciente como inaceptables. Otro que va en relación al paciente es el ítem 70, que dice: el paciente lucha por controlar sus sentimientos o impulsos. Y la tercera dimensión habla sobre la diada con el ítem 39, que nos dice: hay una cualidad competitiva en la relación. Entonces, como ven, la verdad es que sí es, además de ser dimensional, abarca, ¿no?, estos 3 aspectos importantísimos en cualquier sesión de psicoanálisis. El siguiente, por favor. Lo que llevo a cabo, brevemente, mi pregunta de investigación y mi objetivo general, se los voy a leer. La pregunta es: ¿existen diferencias significativas entre grupos de analistas para poder establecer prototipos de la sesión psicoanalítica? Y mi objetivo general fue establecer y comparar prototipos de sesiones psicoanalíticas de analistas pertenecientes a 3 sociedades componentes de la API en México. Es decir, llevé a cabo el trabajo en México, por lo tanto, unas entrevistas que ahorita les voy a comentar las hice en las 3 sociedades de la Ciudad de México, porque habemos más en México, en el país, pero fueron nada más de la Ciudad de México, que es donde yo resido. La siguiente, por favor. ¿Qué hice? Entrevisté a 45 analistas, todos ellos con la demanda de que me dieran su opinión de una sesión psicoanalítica ideal o prototípica por medio de la clasificación de los 100 ítems del PQS. Es decir, les llevé los 100 ítems y les dije: por favor, necesito que me hagas 5 pilas, porque son tarjetas. Le dije: y necesito que me las clasifiques, por eso les digo que también es dimensional. En la pila número 5 me vas a poner lo que tú consideres que es extremadamente característico de una sesión psicoanalítica ideal. En la pila 4, algo que sea muy característico. En la pila 3, algo que sea relativamente característico. En la 2, que sea poco característico. Y en la pila 1, extremadamente poco característico de una sesión psicoanalítica ideal. La siguiente, por favor. Rápido, datos sociodemográficos que les pedí a los analistas. Por supuesto, había número de identificación, que era anónimo, sexo, estudios, grado académico, rango, porque también entrevisté a algunos candidatos. La asociación de formación, de las 3 que les decía que hay en México, los años de experiencia clínica, la práctica, si era privada, institucional o ambas, y la orientación teórica, que fue freudiana, relaciones objetales, teoría del apego, psicología del yo, dinámica, y puse otra que era abierta. Entonces me escribían a qué orientación teórica se adscribían en mayor medida. Todos estos datos fueron los que correlacioné. Bueno, y también el instrumento lo
certifiqué para México y otro, pero lo que me importa es lo que les voy a presentar hoy. La siguiente, por favor. Algunos resultados que vienen a colación con la presentación de hoy. No hay consenso significativo para obtener un prototipo común a los analistas de la muestra, ni general, ni por grado académico rango, ni por sociedad, ni por orientación teórica o años de experiencia clínica. La opinión sobre una sesión psicoanalítica ideal es compartida y convergente por algunos, pero divergente e incluso contradictoria para otros. Encontramos una mayor convergencia entre los analistas no freudianos y con menos años de experiencia clínica. Los analistas de relaciones objetales fueron los de mayor acuerdo. Entonces, creo que hasta ahí es la última. Obviamente hubo mucho más resultados y discusión, pero bueno, ¿no? Les quería compartir esto porque no me asombró mucho, si ven, ¿no? Era como yo sentía que opinaban diferente, pero también hubo cosas muy favorables, sí hubo grupos de analistas que compartían y bueno, creo que fue ¿no? un elige la investigación que necesita hacer. Me fue muy, muy relevante y muy significativa y me aclaró muchas cosas que hoy quería brevemente y realmente un extracto de todo lo que fue la investigación, quería compartírselos. Entonces, ahora sí, creo que termina mi exposición. Muchas gracias, Graciela. Muy, muy clara todo lo que fuiste diciendo. Y está abierto entonces al intercambio con los colegas. Creo que había alguien que había levantado la mano previamente, ¿no? Que prenda la cámara, así le damos la palabra. Exacto, a Catalina Martino. Te pediría que te presentes y hagas la pregunta. Desmuteate. ¿Se escucha? Sí. 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 Buenas noches a todos y la verdad un gusto y agradecerle a Graciela la primera presentación, ¿no? Que fue interrogarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos y cómo hemos leído a Freud? Se me ocurre esto en función a lo que vos señalabas, dónde está el tótem y dónde está el tabú. El por qué me pregunté cómo leímos a Freud es porque soy una ferviente, ya que hablamos de tabúes y de dioses, convencida y creo que está en cada uno de sus escritos, no solo en el desarrollo, pero Freud lo explicita con mucha claridad, a mi gusto, cuando define qué es el psicoanálisis, cuando tuvo que más o menos ir puntualizando algunas cosas, ¿sí? Y es un método de investigación. Pero como nos lo señalaba Graciela antes, también es cierto que en esta gran tribu que conformamos, ¿sí? Pareciera que no se ha escuchado suficientemente o han aparecido voces que nos impidieron oír cuál es el desarrollo de la obra freudiana. Si no es una constante investigación, la verdad que le pediría a mis colegas de APA, que es la asociación a la que pertenezco, que, bueno, dejar de ser didacta a esta altura de mi vida, porque creo que el mismo desarrollo de la obra nos va diciendo, investiguen. Sí, es un método, aplicamos, hay una teoría y hay una clínica, pero ¿por qué cambia Freud de una primera tópica a una segunda tópica? ¿Por qué tenemos distintas versiones de la teoría de angustia? No los voy a aburrir con puntualizar más cosas, porque creo que todos hemos leído, ¿no? Entonces,
Creo que toda la obra freudiana, para partir de algo, es un empuje a la investigación constante. Otra de las cuestiones que plantea muy bien Graciela y las ha sintetizado magníficamente es cuál sería el sentido de la investigación psicoanalítica. Cuenta de qué tenemos que dar. Ya pasamos decenios en los que pensábamos qué características tenía que tener un psicoanalista o quién era analizable o no analizable. Creo que esto, con mucho trabajo y venciendo las propias resistencias y los puntos ciegos de cada uno de nosotros, más los análisis, las supervisiones, y etcétera, etcétera, creo que esto se ha ido flexibilizando, ¿sí? Y que el corpus psicoanalítico en general, todo el tiempo, más acá o más allá del nombre que tenga la escuela, tiene que ver con investigar. Y como vos lo señalabas en los primeros encuentros, hasta la metodología que implementamos es una hermenéutica. ¿Interpretación en qué sentido? ¿No estamos traduciendo todo el tiempo? También es cierto que muchas veces se han lanzado algunas investigaciones que tuvieron la necesidad de cuantificar, no solo validar. Yo creo que todos los que definimos más o menos lo que es psicoanálisis, creo que se valida en su propio accionar, ¿sí? Esto de ir midiendo qué pasa con el terapeuta, qué pasa con el paciente dentro de qué sesión. Blecher nos dio un encuadre. Los Baron-Germont hablan de el campo que se constituye, cómo podemos pesquisar o no los distintos baluartes, ¿sí? Por eso en la segunda parte de tu exposición traté de seguirla atentamente. Lamento y les comento, desconozco este método, para mí es una novedad, pero que te has tomado un trabajo tremendo para ver algunas de las conclusiones de los observables, cuantificables, posibles. Ahora mi pregunta es, nosotros en tantos psicoanalistas, ¿cuantificamos lo inconsciente? Mientras estamos trabajando, estamos cuantificando la eficacia de nuestras interpretaciones en el mejor de los casos. Intervenciones, señalamientos, qué es lo que más cotidianamente aparece, o el interés es un otro. Freud decía que en todo caso estamos para hacer que el pobre padeciente esté un poco aliviado en su vivir cotidiano, ¿no? No tenemos más que otro objetivo, ¿no? Entonces me parece que hay que reflexionar acerca de estas cuestiones y por otro lado, en algún momento, si quieren, no quiero tomar demasiado tiempo, ¿no? Estoy diciendo espontáneamente mis ocurrencias a partir de todo el trabajo que te tomaste en poder destacar, y en la primer parte lo que escuché fue un alegato a miremos a Freud como el investigador que es, ¿no? Y, y del resto de todo lo que hiciste creo que fue un esfuerzo tremendo y que coincido cuando hablo con distintos colegas en función de sus vertientes teóricas que puedan tener. A cualquiera le cuesta, es del orden casi de lo imposible, definir cuál sería el ideal, y en todo caso tendríamos que pensar ahí si no se ha establecido un
baluarte, este, como para tratar, o el lecho de Procusto, ¿no? Para Sí. tratar de adecuar, adaptar a que hay algo del orden de lo ideal, ¿no? Si nosotros trabajamos todo el tiempo con un cambio, ¿no? Y tratamos de promover sobre todo eso, ¿no? En la medida de Ujú. las posibilidades, nosotros los pobres diablos, como nos decía Freud, ¿no? ¿De qué nos vamos a agarrar sino Sí, sí, de esto y de ver qué pasa? sí, Bueno, sí. esto por un lado. Después, si hay tiempo, quiero agregar otra cosa Mm. acerca de los inicios de la investigación, al menos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que datan del año 1968. Mm, mm. Ay, Muchas muchas gracias, Catalina. gracias. ¿Vale? A ustedes por escuchar. Hay una mano levantada. No sé si, Graciela, querés hacer algún tipo Sí, de... nada más brevemente, exactamente, Catalina. Yo le digo el diván de Procusto, ¿no? Cuando sucede esto. Y sí, si bien estaba muy consciente esto de lo ideal, ¿cuál es la sesión ideal? Depende con qué paciente, en qué momento, en que yo sé que era algo muy, muy, muy arbitrario y difícil, porque quizá lo que es ideal o muy bueno en un momento con un paciente, con cierto paciente, en cierto momento del tratamiento, La es sesión siguiente. sensacional, pero en otro momento no. ¿No? Si estamos en una fase final del tratamiento, voy a ser un poco burda con mi ejemplo, y tenemos que reencuadrar al paciente, bueno, no. Ya entonces no se está haciendo un encuadre, por poner un ejemplo muy, muy, muy burdo. Entonces, estaba consciente de mi pregunta, lo especifiqué muchas cosas antes de entrevistarlos y sí reconocí que lo que yo les estaba pidiendo era casi imposible, pero que por favor hicieran Lo un que eran. esfuerzo, ¿no? De elegir como si pusieran, ¿no? Unos cuadros de adorno en algún lugar y cuáles son los que más me gustaría resaltar por X razón. Entonces, pero fui muy consciente, Catalina, de que sí, ¿cuál es la? No hay la ideal, ¿no? La ideal es la que a lo mejor se requiere en el momento, ¿no? Y se aborda muy bien y con un gran trabajo analítico del psicoanalista y del paciente. Pero sí estaba difícil y estuve consciente de esto, que pedí algo imposible. Gracias, Catalina, como siempre, con grandes aportaciones. Hay una mano levantada, Lucía Granata. Les pido a los colegas que están conectados que si quieren intervenir, aprieten ese indicador de la manito levantada en las reacciones, así después le damos la palabra. Adelante, Lucía. Sí, yo quería, tomando el tema del encuadre del que habló Catalina y ahora habla Graciela, y yo me acordé de Meltzer, ¿no? En ese libro que se llama El proceso psicoanalítico, que es lindísimo. Él propone una función del encuadre que dice que, que es algo que hay que tomar, que todos los psicoanalistas deberíamos tomar con un criterio epistemológico, ¿no? De fundamental importancia, porque él dice que aún teniendo en cuenta el recontraamplio y diverso campo de la experiencia clínica psicoanalítica, porque hay muchas teorías y hay muchísimos psicoanalistas, dice que la comunicación científica, y lo dice así, solo va a ser posible si se mantienen o sea, dentro de la técnica del método, constancia. Y esto es algo que se va perdiendo, lamentablemente. Y yo hablaba con una colega no hace tanto, que me llama la atención, por lo menos desde hace 15 años, quizás más, eh, los temas relacionados con la técnica, y especialmente el encuadre, están abolidos de cualquier reunión académica o científica, ¿no? Simposios, jornadas, congresos. Parece que ya todos supiéramos algo de la técnica y se ha instaurado la necesidad de hablar desde el psicoanálisis, muy válido, por cierto, de hablar desde el psicoanálisis del fenómeno social, ¿no? Creo que esto ha inundado
las actividades científicas de los psicoanalistas en los últimos años. Pero si nos vamos para atrás y miramos los congresos anteriores, los congresos psicoanalíticos internacionales, por ejemplo, se le daba mucha importancia a la técnica. Esto se terminó. Y entonces yo he escuchado cuestiones relacionadas al encuadre que me han llamado mucho la atención, porque digo, ¿en qué instituto de psicoanálisis estudiaron estos psicoanalistas que pueden haber sido candidatos o egresados o incluso miembros? Con fallas del encuadre tradicional. Yo siempre digo, entre rigidez y firmeza hay una enorme diferencia, hay un abismo de diferencia, porque la rigidez no deja crecer, la fijeza sí. Entonces, las reglas fijas del encuadre permiten que haya investigación psicoanalítica realmente, porque permite un campo de observación que es objetivable. Porque si todo el tiempo estamos cambiando el encuadre de acuerdo al paciente que tenemos, porque llegué a escuchar en una oportunidad que con una paciente anoréxica, la analista la esperaba con galletitas. Y lo escuché, no lo estoy inventando. Entonces, digo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo se entiende una cosa así? ¿Dónde estudió? Yo, mientras los psicoanalistas, porque hay un, no sé si ustedes tienen la misma experiencia que yo, pero he ido a distintos simposios, jornadas, congresos, y hay como un laissez-faire, ¿no? Como, bueno, esas son rigideces, esas son cosas que ya no están en el imaginario, ya hay que abolirlas. Y entonces yo digo, y esa es la sepultura de la investigación psicoanalítica. Porque si realmente queremos darle seriedad a nuestra tarea de investigación, tenemos que tener un campo de observación que sea apto para eso. Nada más. Gracias, Lucía. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Hay 8 colegas que están sin la cámara prendida por ahora. Y insto a que la prendan, así los vamos viendo. Y si quieren intervenir, están abiertas las posibilidades. Si quieren. Catalina. Lucía, gracias por traernos a Blecher, que tuve el gusto de que fuera uno de mis maestros antes de que tuviera que exiliarse por toda la situación de la dictadura en Argentina. Él decía algo que a mí me fue muy útil hasta el día de hoy, ¿no? Que no podíamos trabajar sin encuadre. El encuadre no debía notarse, tenía que ser como cuando el bebé está placentero y bien, pero cuando hay algo que produce una ruptura, el encuadre, al igual que el bebé, llora. No podemos trabajar sin un encuadre mínimo, estemos donde estemos, ya sea grupo, ya sea individual, ya sea pareja, pero eso es lo que permite, de algún modo, ir leyendo algunas cuestiones constantes, que no es esta pavada de si diván, si no diván, si... No, esto que pudieron acordar entre esos dos, uno que recibe una demanda y cada quien con su encuadre interno, va a ver qué respuestas va a dar eso, pero si no se mantiene una constante, no hay lectura posible de qué es lo que está pasando. Es como navegar a ciegas, ¿no? Por eso te agradezco tanto que hayas traído esto, inclusive las escuelas, una publicación de analistas estadounidenses decían que lamentaban que no haber tenido una traducción antes porque hace menos de 20 años
que ellos están recién consustanciándose con todos los desarrollos teóricos de Blecher. Creo que lo necesitamos y que es el soporte que tenemos para trabajar clínicamente, ¿no? Sí, sí, y como, bueno, sí, ahora también yo tomo a Blecher, recién hablaba de Meltzer, Blecher lo llamó el no proceso al encuadre. Es decir, Claro, la exactamente. el continente necesario para que entre en el proceso del paciente, lleno de Totalmente. variables, que está Sí. bien, que las variables las aporte el paciente, no el analista. No el analista. Si no, estamos en el punto ciego del analista. Exacto. Perdón, le voy a preguntar a Norma porque veo que no están traduciendo al portugués, Norma, ¿o sí? ¿Sí? ¿Hay traducción? Ah, perfecto. Não, estão em silêncio. Solo un breve comentario. Yo creo que esta exposición de hoy es muy interesante, incluidos los comentarios posteriores, para entender las posibilidades que tiene la idea de tender puentes, digamos, entre lo que es la investigación en el contexto de las sesiones, que es muy interesante lo que traen sobre la estabilidad del encuadre, para no irnos así a la rigidez o a estas cuestiones. Y lo que, por otro lado, define una investigación ya no dentro del consultorio en relación a las sesiones, sino la investigación sistemática, habla un poco de esto, o sea, no se puede investigar en ningún sentido sin generar una estabilidad en un encuadre, que en la investigación empírica es, bueno, armar un proyecto, hacer los pasos que también nos describió Graciela en este estudio, que muy, muy interesante, Graciela, porque has tratado de abarcar algo, primero bastante tabú, como en relación a meterse en que los demás también describan, ¿no? Pero me parece que tenemos que, desde este lugar de la Comisión de Investigaciones o de la sector de investigaciones de FEPAR, entender esto, cómo estamos trabajando y pensando al analista como investigador en sus sesiones y en el contexto y también lo que puede aportar la investigación y cómo también estamos habilitados a animarnos a entrar en ese mundo, y lo muestra la importantísima el aporte de Marianne Lusinger en relación al cambio que hubo en Alemania. O sea, esto es tan crucial como si existe o no el psicoanálisis en Alemania, o gente que se quiere formar, que ya bastante alicaído está el asunto. En Europa, por lo menos, eso dicen ellos cada vez que uno se los cruza en los congresos, ¿no? Bueno, nada, comentarios. No sé si alguien quiere mandar, aunque sea quizás no pueden poner la cámara o hablar, pero mandar algún comentario por el chat, bienvenido, los que no pueden habilitar la cámara. Voy a tomar la palabra, Sí. que era muy importante esto que comentas, Constanza, porque sí, todo es investigación, ¿no? Pero definitivamente, y lo he dicho en otras ocasiones, a mis alumnos, ¿no? Cuando me dicen, es que a mí no me gusta la investigación, ¿no? Les comento, no es posible. Si trabajas como psicoanalista en la clínica, te tiene que gustar la investigación, porque todo el tiempo estás investigando, estás formulando preguntas de qué tiene el paciente, ¿no? Por reducirla. Formulas hipótesis con las intervenciones, ¿no? A lo mejor cierta intervención, tú ves el efecto que tuvo la intervención, entonces puedes
valorar cualitativamente si tu intervención fue la adecuada o no, dependiendo de cómo responde el paciente. Entonces, digo, por poner unos ejemplos muy breves, y le digo, entonces, sería imposible que fueras psicoanalista o analista en formación y vengas a decir que no te gusta investigar. Es lo que haces es lo que hacemos todos los días en nuestros consultorios, que es una manera de investigar, ¿no? Lo que decíamos, pero sí hay otra que yo creo que estamos obligados a hacer, como por eso les decía que de repente la investigación es aceptada, pero bajo un estudio de caso valiosísimo, definitivamente. Es incuestionable la validez del estudio de caso, pero sí creo que de repente se reduce a los espacios, como decía en el trabajo, de pocos metros de nuestros consultorios. Y creo que tendríamos que, claro, a quienes nos interese, pero salir de los consultorios, me parece que hay muchísimo que hacer, ¿no? También he comentado, si tiene que ver con el ser humano, le compete al psicoanálisis, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, no quiero ser repetitiva porque me parece que lo dije en la ponencia de Lucía, pero no hay nuevas modalidades, ¿no? En el sentido de que nuevas presentaciones, toda la cuestión transgénero, etcétera, ¿no? Que tenemos que entenderlo con esto que tenemos, pero me parece que estamos obligados a tener acercamientos, ¿no? Hacia cualquier población con la expresión que pueda tener, y porque de repente me da la sensación que nos queda corto, ¿no? La teoría, la técnica, ¿no? Avanzadísima, pero sí hay como que no, a ver, al aplicarla, no que sea obsoleta, no que no nos explique, no, por supuesto, pero basado en todo este cuerpo teórico, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar, ¿no? A estas manifestaciones y presentaciones que se están dando? Y reconfirmo lo dicho, si es todo lo que es del ser humano, es del psicoanálisis, ¿no? Entonces, y les digo, entonces, en los consultorios, en la clínica, pero también afuera, ¿no? Hago mucho énfasis en las aportaciones de Freud, obviamente Moisés y la religión monoteísta, y todo esto, ¿no? Creo que, o sí de casos, pero saliendo también de ahí, ¿no? Por ejemplo, en territorio, ¿no? Casos que se estudian en territorio. Entonces, creo que se abre, ¿no? Una gama inmensa, más búsqueda, entiendo, de metodologías, porque sí es muy compleja nuestra disciplina, definitivamente, y también eso es innegable. Entonces, creo que estamos, a mi manera de pensar, o así yo me siento como tengo que responsabilizarme de otros aportes que podamos llevar a cabo, ¿no? Desde nuestras posibilidades. Gracias. Gracias, Graciela. Yo levanté la mano porque lo que va surgiendo en el intercambio que se va gestando entre nosotros me llevó a pensar por qué, ¿no?, la investigación, además de todo lo que ustedes fueron diciendo. Y lo que podía responderme es porque hay incógnitas, ¿no?, que es necesario develar. Investigar significa descubrir, ¿no?, lo que está por debajo de determinadas manifestaciones que no tienen una explicación directa y que es algo que aqueja a los que nos consultan y que implica un sufrimiento en la vida cotidiana que no son capaces de entender. Entonces, dentro del contexto psicoanalítico, el entendimiento surge de una indagación, ¿no? Y una indagación que además se plantea como un contrato entre nosotros y quienes nos consultan. Y el encuadre es lo que nos protege dentro de ese acuerdo de que la investigación pueda llevarse a cabo del modo más profundo y sin que los tabúes que muchas veces aparecen
dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto de los analizandos como de los analistas, no interfieran en esa tarea de descubrir, ¿no? De descubrir por qué alguien sufre, padece determinados síntomas, o determinadas compulsiones, o determinados tipos de problemas en las relaciones con los demás, que les hacen también un interrogante a su existencia, y es desde ese interrogante que investigamos. No podríamos hacer otra cosa que investigar en nuestra práctica cotidiana. El asunto ahí, además de que el encuadre nos protege, es cómo transmitimos, ¿no?, aquellos descubrimientos que vamos pudiendo establecer en ese diálogo analítico con aquellos que trabajan con nosotros en esa búsqueda, es decir, nuestros analizandos. ¿Cómo lo podemos transmitir? De modo tal de que haya un contexto comprensivo, conceptual, teórico, que nos ayuden a establecer una comunidad, ¿no?, con nuestros colegas, ¿no?, la comunidad psicoanalítica. Lo que ocurre es que la comunidad psicoanalítica está atravesada por una serie de dificultades. Y tanto Catalina como Lucía como Graciela estuvieron hablando de eso. Muchas veces no se puede investigar porque no se puede mantener un encuadre conceptual básico común, ¿no? Básico. Porque en Freud, como decía Graciela, ¿no?, se fue transformando su pensamiento a lo largo del contacto con sus analizandos que le permitían descubrir ciertos sucesos que necesitaba conceptualizar de alguna manera, y entonces surge todas las diversas teorías en los distintos momentos del desarrollo de su obra. Y lo que hacen Blecher, muchos de nuestros colegas argentinos, latinoamericanos, europeos, Bion, Winnicott, ¿no?, van eh, articulando su pensamiento con una base conceptual que sigue sosteniendo todo el andamiaje psicoanalítico. ¿Por qué eso está en ciertos momentos en nuestras asociaciones eh, como dificultado para poder establecer esa comunidad de investigadores que sostengan una tarea y amplíen la teoría con los descubrimientos que se puedan seguir haciendo de aquí en adelante? Bueno, era eso. Bajo la mano y espero que los colegas levanten las manos, ¿no? Porque creo que en esta comunidad que conformamos los 14 colegas que estamos hoy aquí, podemos sacarle mucho más el jugo a lo que expresó Graciela en su presentación. Norma, desmuteate Ah, eu vou falar em Voy a hablar en português. portugués. Creo que ustedes me están escuchando en español, ¿cierto? Creo que ustedes pueden escucharme a través de la interpretación que tienen el globito, el mundo ahí en la parte inferior de la pantalla. Tienen un mundito y ahí dice el idioma, ¿cierto? Español. Muy bien. Espero que me estén escuchando en español. Ya todos están escuchando, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Bien, me está gustando muchísimo eh, am, eh, todo lo que estoy escuchando. De hecho, creo que el mensaje, Graciela, de que Freud seguiría siempre investigando, eso es bien recordado, sin duda alguna, especialmente cuando nosotros entendemos o percibimos y conocemos colegas que nos dicen que la investigación no está midiendo el sufrimiento psíquico, que eso no cabe en las estadísticas, por ejemplo. ¿Están escuchándome? Sí. Déjame decirle que sí. Eh,
Me perdí un poquito. Bueno, y que basta a la investigación que se hace del inconsciente en la sesión, porque eso es justamente la investigación psicoanalítica. Y cuando usamos otra metodología, muchas veces la utilizamos, ¿verdad? Hay imprevistos, hay cuestionarios, que no es el psicoanalista el que está tratando a que el paciente que hará esa parte, es entonces cuando ya no sería más psicoanálisis. Por lo tanto, también me sentí muy a gusto cuando Graciela se refirió al tema de que esto no es psicoanálisis, que aquello no es psicoanálisis, porque mi formación, yo y mis colegas, sí pasamos por este mismo asunto. Incluso escribimos un trabajo llamado La formación como un trauma, porque nadie más podía seguir escuchando. Eso no es psicoanálisis, ¿verdad? Me parece incluso de que había poco estímulo, incluso no éramos de hecho tan jóvenes cuando empezamos, sin duda, pero hoy eso es diferente. Por otro lado, eso nos lleva a lo que Lucía nos comenta sobre a un exceso, por lo menos aquí en mi sociedad, a un exceso de aplicaciones del psicoanálisis a todos los campos. em, Porque donde de hecho ni sabemos muy bien cómo hacer todo eso, como si tuviéramos la obligación incluso de atender a otros campos. Ahora el psicoanálisis tiene que estar fuera del consultorio, con grupos, con la sociedad completa. Bueno, claro que es importante, sin duda. Sin embargo, no podemos olvidarnos, como lo comentó Lucía, de otros asuntos y temas que aún necesitamos discutir. Por lo tanto, creo que hay una diferencia entre qué es el psicoanálisis aplicado y el psicoanálisis implicado. Con nosotros como analistas implicados en nuestro trabajo, pero eso no va a impedir que podamos hacer investigaciones que van, claro, a ayudarnos con otras cosas. Pueden no medir la estadística, no va a medir un sufrimiento, claro, un sufrimiento psíquico inconsciente. Sin embargo, esos resultados van a darnos una luz en relación a otros fenómenos que tenemos que seguir conociendo. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Lorna. Muy interesante lo dicho. Si no hay nadie, no, ¿verdad? No hay nadie que levantó Por la mano. Ah, ahora, sí, sí, sí aquí, está. aquí. Ah, sí. Héctor Ávila, Ah, te Héctor. pediría que te desmutees y te escuchamos. Bueno, ay, ya, ahí ya me veo. Sí. Yo, soy Lego, fui maestro de metodología en APM en varias generaciones y el tema me importa mucho y creo que hay algunas cosas que valdría la pena aclarar o afinar un poco. Con frecuencia, investigación se confunde con estadística o con investigación cuantitativa y no es así. Ese sería lo primero. Sí, lo segundo, hay muchas técnicas de investigación y una de las cosas que Graciela no pudo señalar, porque creo que es parte del problema del tiempo, es que en la no enseñanza de la investigación se reduce la investigación a procedimientos antiguos o anacrónicos, y entonces el alumno o el psicoanalista que está en formación cree que la investigación es hacer cuentas o hacer cuestionarios, etcétera, etcétera. Entonces, no aprenden que hay técnicas novedosas. Pongo un ejemplo de esto que se ha discutido mucho con la cuestión de la consulta, del procedimiento dentro de la consulta psicoanalítica. Yo les decía, yo podemos diferenciar, podemos encontrar psicoanalistas exitosos, psicoanalistas no exitosos.
Y yo creo que se podría demostrar que el psicoanalista exitoso es aquel que tiene un método y un procedimiento que sigue. Y una me decía, no, esto es imposible, nadie tiene un procedimiento, nadie nunca hace lo mismo, todo es diferente, cada caso. Dice, no, no es posible, de verdad, créanme que no. No, no se puede. Bueno, pues, sobre esa base es un poco menos que imposible discutir, ¿sí? Hay cosas que se dan por verdades absolutas, por ejemplo, el consentimiento informado. Ya en el momento en que se da el consentimiento informado, el individuo se sesga y nunca más va a poder contestar nada ni va a participar correctamente en la sesión. ¿Por qué en otras técnicas se hace esto y nadie ha demostrado que haya un sesgo importante por haber dado el consentimiento informado? Y cosas así. Hay en mil temas que tienen que ver con eso y que yo creo que el hueco grande que se está formando es por ese rechazo a lo que es investigación y por esa visión muy, muy primitiva del concepto de investigación. Hay técnicas de investigación muy revolucionarias, muy importantes que estamos dejando de lado porque nos quedamos con que investigación es hacer análisis matemáticos y eso no se puede. Pues claro que no, pero todo el campo de la investigación cualitativa es muy rico y es muy bueno. Y creo que hay cosas que deberíamos de enseñar y aprovechar y romper contra esos mitos de que nada se puede, de que no se puede hacer investigación. Incluso yo recuerdo una discusión seria, muy seria con varios de los alumnos en el que si ese es el caso, entonces preferimos que se diga que el psicoanálisis no es una ciencia, rechazamos que el psicoanálisis sea una ciencia, no queremos, porque nadie nos puede obligar a hacer. Calma, relax, las cosas tienen que ser distintas, ¿no? Entonces, creo que una parte de esto, de lo mucho que Graciela está planteando, tiene una parte atrás que yo creo que sí hay como un temor o un algo a lo desconocido, y parte de ese desconocido es metodología. ¿Qué es investigación? Investigación hoy es mucho más complejo, es mucho más intrincado que solo hacer estadística. Y en la investigación cualitativa no es nada más hacer entrevistas, ¿sí? Hay muchas otras herramientas, muchas otras formas de ver, ¿sí? Y romper con esos tabús como el de no grabar las entrevistas, de pedir el consentimiento informado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que están muy revueltas ahí y que yo creo que uno de los centros de esta discusión está en, perdonen la palabra, en ignorancia y en temor a lo nuevo. Y ya me callo. Muchas gracias, Héctor. Y nos quedan pocos minutos y le damos la palabra a Graciela para que pueda hacer el cierre. Gracias, gracias, Horacio. Un poco brevemente me recordó Héctor con sus comentarios. Yo hice una formación también como de psicoterapia breve como manera de titulación de la maestría. Entonces, lo que se hizo fue que teníamos que llevar a cabo el tratamiento de psicoterapia breve con pacientes que nos asignaban en la clínica de la universidad y iban a ser videograbadas. Ustedes no tienen la idea de todos mis colegas, ¿cómo no? No puede ser el paciente, no, esto le da en la torre o al traste, ¿no? Al tratamiento, ya todo va a cambiar, ya no van a confiar, qué sé yo, me podría eternizar platicándoles los comentarios que hicimos sobre esto. ¿Qué creen? A todos, evidentemente, se les pidió a los pacientes que firmaran carta de consentimiento informado y les informamos que si no tenían problema o conflicto en ser grabados, que su tratamiento se iba a grabar eran 13 sesiones, porque era, le digo, psicoterapia breve con orientación psicodinámica, por supuesto. Ningún paciente dijo que no. Teníamos que proyectar porque entonces supervisábamos en función de lo hecho y bueno, se hizo un proyecto de investigación. No hubo un paciente que dijera no,
Si me graban, yo no me interesa este tratamiento porque mis datos y quién lo va a ver, ninguno. En verdad fue muy sorprendente. Y también no saben, claro, esto puede ser discutible, depende de qué investigación, para qué, entiendo, pero no saben la gran experiencia que fue para todos los psicoterapeutas, que en ese momento yo era psicoterapeuta, bueno, estaba formándome como tal, ya era el final de mi formación. Empezábamos y sí, la cámara, ¿no? Y la cámara se nos olvidó. En verdad, quizá la primera sesión y los primeros 10 minutos había una presencia de la cámara. Después, nadie se nos volvió a ocurrir si estábamos siendo grabados, sin nada. Todos llevamos a cabo nuestras sesiones y coincidimos que de ninguna manera esto afecta al tratamiento, que es más cosa de nosotros, que era más cosa de nosotros que de los pacientes, y ustedes no tienen ni idea la riqueza para la supervisión viendo tu entrevista. Es decir, proyectaban la mía el día que yo tenía que supervisar, no saben todo lo que decía, cómo me lo estaba diciendo, por qué no intervine, no, aquí debía haber comentado, mejor no, claro, el lenguaje verbal, ¿no? O a veces, qué bueno, fue una buena intervención, servía para todo, para lo malo, para los errores, pero también para los aciertos. La manera como ver un poco la identidad, me habló mucho a mí personalmente de mi identidad como psicoterapeuta, ¿no? ¿Quién soy? Esta que está ahí, ¿qué se repite en las sesiones? En verdad, una riqueza que no tengo el tiempo suficiente y quizás es difícil transmitirlo, porque me parece que es una experiencia que hay que vivirla. Entonces, ¿no? Un poco con el comentario de Héctor, ¿no? Me pareció que habló de los dos temas, las cartas de consentimiento informado, sin problema nos la firmaron, y la experiencia, y estábamos renuentes todos. Sí fue un tema que se discutió y la verdad es que nos costó mucho trabajo, pero después de esta experiencia, en verdad es de lo más aconsejable y nos dio muchísimo como personal y grupalmente poder hacerlo de esta manera. Era lo que quería comentar a propósito de lo que dijo Héctor, y creo que estamos sobre el tiempo, ¿verdad, Horacio? ¿Ya? Estamos sobre el tiempo, estamos justitos, somos muy cumplidores, nosotros respetamos el cuadro. Muy, Nos exactamente, encontramos. exactamente. Muchas La gracias, importancia del Graciela, encuadre. a todos los que han participado, y nos reencontramos el próximo 2 de mayo. Exacto. Continuamos con las presentaciones. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.